permito dar una breve reseña de Johans Pérez. Él es licenciado en Acuicultura, egresado del Centro de Estudios del Mar y Acuicultura en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Culminó una maestría en Ciencias Marinas y Costeras en la misma institución universitaria. Cuenta con una experiencia de más de 5 años en el manejo y asesoría técnica de cultivos hiperintensivos y alimentación automática, así como en tecnología simbiótica. Actualmente se desempeña como especialista técnico senior en Cargill y a quien le agradecemos que nos acompañe en esta tarde. Adelante y bienvenido. Buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer estar el día de hoy acá con ustedes en un evento tan prestigioso. El tema al que vamos a tomar hoy es el de la alimentación automática, una herramienta de rentabilidad. Vamos a hacer una breve introducción. Yo sé que ya todos saben cómo es la alimentación automática y cómo trabaja. Una breve introducción nomás para recordar ciertos factores que son importantes y el principal punto de por qué la alimentación automática da una ventaja con la alimentación tradicional es el término de las multirraciones, ¿no? ¿Qué nos permite este término de multirraciones? Alimentar en un horario específico, si con blower o con voleo podemos alimentar 2, 3, 4 veces al día. Con multirraciones podemos alimentar desde 10 hasta 20 ocasiones por hora. ¿Qué ventaja nos da esto? Nos da estabilidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque tenemos menor cantidad de población comiendo en un mismo periodo de tiempo. Tenemos menor cantidad de población también mudando en un punto específico. Esto nos disminuye mucho la demanda de oxígeno y sobre todo también porque disminuye la lixiviación de nutrientes, ¿no? Este factor nos ayuda a que mantengamos el sistema limpio, reducimos el riesgo de enfermedades y también reducimos la demanda de oxígeno biológica del mismo estanque, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en la imagen reflejada ahí? Que un alimentador generalmente tiene de 10 metros de radio de dispersión de alimento. Es lo que vemos en la superficie, ¿no? Que vemos en el segundo halo, que puede llegar hasta 15 metros en el fondo del estanque. Esto es importante considerarlo porque al hacer este movimiento el alimentador lleva una inercia que al tocar en el estanque, en el agua del estanque sigue cayendo, pero no pierde el desplazamiento en el plano horizontal. Esto es importante ¿para qué? Para considerar qué distancia va a tener un alimentador de otro, porque lo que no queremos es que los halos de alimentación se junten, ¿no? ¿Cómo vamos a ubicar la alimentación? Si nosotros pensamos en México en específico, México tiene una condición de temperatura que es muy diferente a lo que es Centroamérica, a lo que es Ecuador, a lo que es Asia, y esta condición de temperatura es un punto de temperatura muy alta, ¿no? ¿Qué nos da este punto de temperatura? En la imagen del lado derecho suyo tenemos un mapa de calor. Si el estanque tuviera una pendiente homogénea, así es como se vería. ¿Qué es lo que pasa? Vemos que en la parte del reservorio, donde tenemos la profundidad menor, en las temporadas de mucho calor, esta profundidad hace que la temperatura sea mucho más fuerte en esta zona, ¿no? Y en la parte del dren o la parte de cosecha es mucho más, bueno, tal vez no mucho, pero es más baja la temperatura. ¿Qué es lo que pasa con este comportamiento? El camarón generalmente se va a mover a donde esté más acorde a su homeostasis, a su comodidad. Y entonces, al ser esta parte, la zona en la que la temperatura está más fresca, el camarón va a buscar a este lugar durante estas temporadas. Es por eso que la alimentación la colocamos justamente en esta zona, ¿no? Si vemos la segunda imagen donde están los alimentadores ya con el estanque y tenemos esta zona roja, la zona roja generalmente no recomendamos poner alimentadores ahí. ¿Por qué? En esta zona se pierde un poco lo que es la profundidad, porque lo que estamos buscando es que el agua tome dirección hacia la compuerta, ¿no? Entonces, si arriba no ponemos alimentadores por la profundidad, en esta zona tampoco, porque vamos a tener el mismo efecto, ¿no? Y a la hora de ir a hacer el monitoreo del triángulo, vamos a tener códigos de alimentación que pueden ser códigos falsos y al final nos van a mover el aporte de alimento que estemos dando y al final estamos desaprovechando el aporte de esta tecnología. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Generalmente monitoreamos varios criterios. Aquí vamos a presentar 3 en específico. Uno es el ciclo circadiano, cómo el ciclo circadiano nos da prácticamente las acciones enzimáticas, o sea, el horario de acción enzimática más fuerte, donde podemos aprovechar mayor digestibilidad del alimento. Otro factor que es importante tenerlo en cuenta para esta toma de decisiones es cómo se mueve la temperatura y cómo se mueve el oxígeno durante el día, ¿no? Este prácticamente sería el ejemplo de, no se ve, el ejemplo de un inicio de ciclo, ¿no? ¿Qué pasa en el inicio de ciclo? Tenemos temperaturas frías y lo que estamos viendo es que el horario de alimentación lo dirigiríamos a esta línea roja de aquí abajo. ¿Qué estamos buscando acá? Que coincida con la acción enzimática, 1. 2, las temperaturas más fuertes, que generalmente pueden estar entre 24 y 25 grados, pero lo que buscamos es cuál es el horario más fuerte en el día con temperatura más alta, que nos va a representar una mejor respuesta a ese aporte de alimento.
este es el punto cuando la temperatura llega a puntos extremos, donde ya es muy alta, que es lo que buscamos en este caso. Cuando llegamos a este punto de temperatura en México ya tenemos cierta capacidad de carga en los estanques, entonces lo que buscamos es que coincida con que la temperatura no esté por encima de 32, 33 grados, bueno, más 33 grados o superior, y que el punto del oxígeno no esté por debajo de 3 miligramos de oxígeno. Tampoco buscamos que se alimente muy extenso, o sea, que las horas de alimentación nocturna no se den en lo posible. ¿Por qué? Porque estamos alimentando en un periodo donde ya con limitación de oxígeno perdemos esa oportunidad de que el camarón esté siendo eficiente al digerir los alimentos, y también estamos comprometiendo el estanque a que si el oxígeno se nos baja, se nos abolla el estanque, y ese periodo de estrés tal vez en una primera ocasión no nos va a matar organismos, pero en un segundo periodo sí, y estamos haciendo que también el factor de conversión se suba, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos la alimentación automática? ¿Como un gasto o como una inversión? ¿Qué es importante ver aquí? ¿Cuál es el potencial? Esta es una comparativa de blower contra automático, que son resultados de aquí de México. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Si vamos directamente a los resultados, estamos viendo que en días estamos teniendo 6 días menos de cultivo entre alimentación automática y blower. Estamos teniendo una mayor talla de cosecha final, 2.36 gramos, con 6 días menos. Sobrevivencia 5.22 más por ciento. Biomasa 460 kilos más, con un menor factor de conversión. Este es el potencial que puede tener la alimentación automática en comparación de la alimentación tradicional. Este es un primer ciclo de una granja que logró tener estos datos, ¿no? Entonces, ¿qué vi yo cuando estaba haciendo esta presentación? Esta puede ser un slide con el cual yo puedo concluir esta presentación, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo de esta presentación en sí? Presentar cuáles son los datos y la toma de datos que nosotros tenemos en granja para poder llegar justamente a este objetivo. Entonces, vamos a empezar con un poco de antecedentes, y tenemos que en el 2020 Chin hace dos recomendaciones. Una, cómo ubicar los alimentadores con la profundidad de los estanques, y la segunda, cuál es la capacidad de carga de las mismas tolvas, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Que él recomienda que si vamos a utilizar alimentación automática sin aireación, que no superemos el 1,30 m, y si la vamos a utilizar con aireación, podemos utilizarla de 1,40 m a 1,70 m. ¿Por qué hace esta recomendación? Porque en estanques donde tenemos profundidades arriba de 1,70 m, generalmente tenemos una estratificación cuando no hay aireación, o sea, la solubilidad de oxígeno de la superficie hasta el fondo no es la misma. Entonces podemos estar ubicando el alimentador en un lugar donde el oxígeno no es el idóneo, y va a ser una zona de alimentación que estamos perdiendo la oportunidad de aprovechar esta tecnología. El segundo criterio que él menciona es que en estanques mayores a 4 hectáreas estamos llegando a una capacidad de tolva de 2.000 kilos por tolva. Vamos a enfocarnos un poco en la gráfica que tenemos a la mano derecha. Tenemos 3 criterios en este caso que se están reflejando. Si vemos la línea azul, es un criterio en el que nada más se metieron un cierto número de alimentadores, que fue de 0.8 a 1.25, y se esperó a ver qué resultados podía dar esto. El segundo criterio es meter alimentadores a un cálculo de que las tolvas estuvieron a 150 organismos por tolva. Y el tercero es una biomasa máxima de 1.800 kilos por tolva. ¿Cuál fue el resultado? Que si vamos a la relación de organismos tolva y biomasa tolva, dio un mejor resultado, no solo en crecimiento, sino en factor de conversión. Entonces, este es uno de los puntos o uno de los criterios que tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar la decisión. ¿Cuántos alimentadores queremos utilizar en nuestro sistema? Para reforzar este punto, ¿cuál es el criterio correcto? ¿Alimentadores por hectárea o biomasa por hectárea? Aquí tenemos otro ejemplo en el cual estamos viendo del lado izquierdo que tenemos 168 días en ambos casos. Este es alimentador por hectárea, el de la derecha es alimentador por biomasa, y tenemos que en 168 días estamos llegando a 28 gramos contra 27 gramos. Si nos vamos a los resultados finales de este lado, estamos viendo que en productividad estamos teniendo un factor de conversión un poco mayor en alimentadores por biomasa que en alimentadores por hectárea, un poco más de sobrevivencia en alimentadores por hectárea, pero si vamos a los kilos finales que se logró producir, fueron 3 toneladas contra 2 toneladas 700. ¿Qué diferencia nos da esto en datos económicos? Que alimentadores por hectárea, como criterio de selección, nos está dando $3.000 por hectárea, y por biomasa nos está dando $3.800 por hectárea. Estamos siendo más eficientes en el uso con el criterio de alimentación por biomasa. Ahora,
¿Cómo vamos a determinar o cómo identificar si necesito más alimentadores en mi estanque, ¿no? Este es el punto número 1, un ejemplo sin aireación, en el cual estamos viendo que el incremento máximo se está dando justamente en esta zona que se está resaltando, ¿no? Estamos llegando a 1.67, 1.68, 1.63 y de ahí en adelante tenemos una inconsistencia en crecimientos. ¿Qué nos quiere decir este punto? Que si nosotros vemos, al llegar a los 2.300 kilos de biomasa, estamos perdiendo esa capacidad de crecimiento. Entonces, ¿qué estamos arriesgando aquí? Que el factor se nos suba porque estamos perdiendo crecimiento y que pues, la inversión también la estemos subutilizando. ¿Qué nos da a entender? Que tenemos 2.000 kilos por hectárea máximo donde aprovechamos el crecimiento y que tenemos la oportunidad de meter más alimentadores para no perder ese potencial de crecimiento y ser más rentables. Si nos vamos a un segundo ejemplo, este es un ejemplo donde se utiliza aireación y es una siembra maternizada. Aquí estamos viendo que la biomasa máxima llega en esta zona que se resalta, que son 3.000 kilos por tolva. Aquí tenemos una condición de 3 HP de aireación por hectárea y tenemos una relación de 1.2 tolvas por hectárea. Lo que estamos viendo es que de este punto en adelante tenemos otra vez inconsistencia con los crecimientos. Entonces aquí es donde tenemos que darnos cuenta que lo que nos está diciendo la información es que podemos aumentar ya sea aireación si el problema fue condiciones de oxígeno o alimentadores para tener también a la población más distribuida entre la zona de alimentación. Un caso importante, este alimentador y el anterior eran exactamente el mismo, entonces estamos viendo que sin aireación estamos llegando a 2.000 kilos por tolva y con aireación estamos llegando a 3.000 kilos por tolva. ¿Qué quiere decir esto? Que un mismo alimentador nos puede dar diferente capacidad de carga dependiendo de las condiciones que también nosotros le estemos dando. Obviamente tienen un límite, pero se puede aumentar con esas condiciones. ¿Cuál es el número de alimentadores? Y si es importante saber y con cuántos tengo que iniciar. Este es un criterio en el cual estamos comparando datos de una granja en específico, en el cual tenían 0.7 alimentadores por hectárea, 0.8 alimentadores por hectárea y 0.9 alimentadores por hectárea. ¿Qué vemos en este dato de densidad de alimentadores con el crecimiento? Estamos viendo que conforme nosotros tenemos una mayor relación de alimentadores, tenemos un ISP que sube de 1.6 a 1.16, que es un 9% más, y que la talla de cosecha final sube de 18 a 20, que es un 1.43 gramos más. Si lo vemos en términos de productividad, estamos viendo que pasamos de un 67% de sobrevivencia, donde tenemos 0.7 alimentadores, y subimos hasta un 73% donde tenemos 0.9 alimentadores. La producción también en kilos es de 1.940 a 2.452. Ahora, ¿qué relación hacemos con este caso? Si nos enfocamos en el cuadro de abajo, estamos viendo que, viendo los criterios anteriores de capacidad de kilos por tolva y número de organismos por tolva, en el ejemplo número 1, donde tenemos 0.7 alimentadores por hectárea, estamos superando la biomasa a 2.400 kilos, estamos forzando uno de los criterios, ¿no? Y el segundo es que estamos en el límite 150.000 organismos por tolva. Estos datos nos están haciendo que aquí estemos perdiendo potencial de crecimiento y capacidad de kilos producidos. Si nos vamos al punto de 0.9 alimentadores por hectárea, estamos viendo que estamos también cerca del límite de la capacidad de carga y estamos sobrados en organismos por tolva. Eso fue el resultado que nos dio que tuviéramos mayor talla y mayor productividad. Y de esta manera es un criterio de selección de cómo debo de iniciar el cálculo. No debo iniciarlo porque quiero meter 0.7, porque quiero meter 0.8, porque quiero meter 1. Tengo que saber qué capacidad de carga tengo yo actualmente en mi estanque, en mi granja, qué capacidad de carga tienen las tolvas como inicio, y a partir de ahí hacer un cálculo de cuántos alimentadores entonces, según mi capacidad de carga, voy a iniciar. Si ya durante la curva de aprendizaje vemos que podemos sacarle un poco más de potencial, este tipo de información que hemos revisado nos va a dar las pautas para tomar esa decisión. Otras consideraciones para aprovechar nuestra inversión. ¿Cómo nos perjudica subalimentar? Generalmente cuando hablamos de producción de camarón, uno de los temas que siempre se tocan es debo de cuidar la alimentación, debo de cuidar el factor, pero realmente ¿qué es cuidar el factor? Cuidar el factor, aquí lo vamos a responder esa pregunta. Pasamos del lado izquierdo, alimentación contra crecimiento. Tenemos un ejemplo también de una granja en específico que tiene, se ve borroso, en el punto el 87% de la población alimentada, en este caso, y llegamos hasta el 116%. Aquí tenemos un 93 y un 98% y creo que estamos viendo que tenemos una relación directa entre la población alimentada y la talla a la que estamos llegando de cosecha, ¿no? Mientras mayor porcentaje de población tengo, más
talla de cosecha estoy generando, mayor ISP y menor factor de conversión. Este es el factor de conversión. ¿Qué diferencia nos dan entre un 87% y un 98%? Es un 11% de diferencia de alimentación que nos está dando un 15% más de ISP, una mayor talla de 2.6 gramos de cosecha y un factor de conversión menor de 6.7%. Si esto lo pasamos a lo que es alimentación contra productividad, en el 87% de la población que estuvimos alimentando logramos generar 2.500 kilos por hectárea, y en el que metimos el 98% de alimentación pudimos generar 2.898 kilos. Generamos menos producción con este 98% en comparación de este 93%, pero somos más rentables en este 98% porque estamos teniendo más talla y menor factor. Esto se traduce en dólares por hectárea. 2.700 contra 2.200 contra 1.800. ¿En qué se traduce? 46% más de utilidad, solo por utilizar el criterio correcto de cómo vamos a alimentar, ¿no? El seguimiento que le damos a los códigos de alimentación versus las dosis de alimento que estamos dando. Perdón, voy a regresar. Tenemos un dato aquí que es de 116% de población alimentada. A veces tenemos también el criterio de que aplicar alimento por encima de la población que tenemos es sobrealimentar, pero ¿en qué caso podemos decir que es sobrealimentar? O sea, también podemos meter más alimento del que tenemos considerado dentro de nuestra tabla, pero si en este caso se refleja en crecimiento y se refleja en productividad, realmente no estamos sobrealimentando. Entonces tenemos que ver también ese tipo de datos para generar ese criterio. ¿Qué dice aquí? Que alimentamos un 16% más, pero llegamos a un 42 de talla final contra un 32, un ISP de 1.43 contra 1.20, y si nos vamos a la utilidad final, estuvimos con $3.700 versus los 2.700, $1.000 más por hectárea en un criterio que creemos que sobrealimentamos. Ahora, si vamos a analizar ese dato más a profundidad, ¿qué vemos en una retrospectiva? ¿Qué pasó semana a semana? El dato superior es el de ese estanque de 116% de población alimentada. ¿Qué vemos en este caso? Vemos una área de oportunidad en el arranque donde estamos subalimentando la población. La línea naranja es la población real que nosotros teníamos en ese momento específico y la línea azul es la población que estamos alimentando, acompañado de los crecimientos en gris y la biomasa que estamos generando por hectárea. ¿Qué vemos en este punto? Que estábamos subalimentando. No es que el criterio haya sido malo, estamos hablando de que aquí se inicia con temperatura fría y en temperatura fría, acorde a la tasa metabólica, tendemos a cuidar un poco el alimento, ¿no? Pero vamos a ver cómo con otro dato comparable podemos hacer una diferencia. Entonces aquí alimentamos un poquito de menos. En esta etapa fue donde alimentamos de más y este fue el punto en el que posiblemente ese promedio de 16% se nos subió. Pero ¿qué fue el criterio? ¿Qué fue el dato que también sucedió acá? Tenemos acompañamiento de crecimiento. No es lo ideal, no recomendamos hacer esto, son cosas que pasan dentro de la curva de aprendizaje, pero el resultado no fue malo al final. Entonces hacer este análisis es importante para saber en qué punto estoy parado hoy, en qué punto quiero estar parado mañana, ¿no? Otro dato de este es que estamos en un punto en el que se subalimenta por algún factor específico y el crecimiento también se nos cae justo en esta semana. ¿Qué nos da este dato? Nos da confianza de que tenemos población ahí que está pidiendo alimento y que hay que darle. ¿Y qué sucedió a partir de este punto? La alimentación se dio mucho más homogénea, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? 42 gramos, 1.43 de ISP, factor de 1.89, 3.300 kilos, $3.700 por hectárea. Ahora, ¿cómo podemos pasar de esto a otro dato? Bueno, aquí estamos en el ejemplo. El número 2 nos da una curva donde tenemos la población y la alimentación muy homogénea. ¿Y qué diferencia da con el dato anterior? 41 gramos de talla, con ISP 1.49, tuvo menos días de cultivo. El factor de conversión fue 1.79, los kilogramos 4.200 y la utilidad por hectárea 6.300. Esta es la diferencia entre manejar el alimento muy preciso, ¿no? Y que entre la curva de aprendizaje esto se va dando, esto es normal. A ese punto tenemos que llegar, ¿no? Ahora, ¿qué podemos esperar de la transición? ¿Qué transición? De alimentación tradicional, boleo y blower a la alimentación automática. Tenemos aquí 3 ejemplos. El primero es el año 2022, que es una granja en específico, de hecho, no estamos comparando granjas con granjas para que los datos sean comparables, ¿no? Tenemos 100% de blower en el 2022, la transición del 50% de blower y automático es el año de la curva de aprendizaje, y el 2024 100% automático. ¿Qué estamos viendo en este dato? Estamos viendo que con el 100% de blower
estábamos teniendo 26 gramos de talla con con ISP de 1.19, 64% de sobrevivencia. Y en la curva de aprendizaje llegamos a 31 gramos de talla, ISP de 1.2, 70% de sobrevivencia. Y en el año número 3, donde estamos ya con 100% automático, que ya hay una curva de aprendizaje, estamos llegando a 35 gramos de talla, ISP de 1.22 y sobrevivencia de 81%. ¿Qué quiere decir? 33% más de talla, ISP 2.52, sobrevivencia 16.9. ¿Qué tenemos aquí de oportunidad? El ISP, ¿no? Definitivamente entre este dato y este dato hay más días de cultivo, pero que tengamos más sobrevivencia ya es un dato, ¿no?, que hay que considerar, que también es aporte obviamente de la alimentación automática. Ahora sí vamos a traducir esto a productividad. El primer año estuvimos generando 2.200 kilos con factor de 1.89, el segundo año estuvimos generando 2.700 kilos con factor de 1.86 y este tercer año ya con alimentación automática al 100%, 3.700 kilos con factor de 1.79, perdón. ¿Cómo se traduce esto? En esta transición, 1.400 kilogramos por hectárea más con 346% más de utilidad. En estos datos ya estamos considerando también la inversión que nosotros estamos haciendo en el alimentador automático. Lo único que no lo hacemos de un solo golpe, o sea, es decir, vamos a meter el 100% del costo del alimentador en este ciclo. Lo hacemos con una depreciación a 3 años, que generalmente es lo que el equipo debería tardar de tiempo de vida, y si le damos un buen mantenimiento, puede ser todavía mucho más. Entonces estamos aprovechando más la tecnología y estamos siendo más eficientes y más rentables, porque un equipo que generalmente le estamos dando un periodo de tiempo nos está dando mayor resultado en mayor tiempo de vida, ¿no? ¿Qué es importante resaltar en este caso? ¿Dónde estamos ayer? Que es el año 2022. Bueno, ahorita ya estamos en el 2024. En el 2023, ¿dónde estamos ayer? ¿Qué hicimos ayer? ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué diferencia hubo? ¿Dónde vamos a estar mañana? ¿Dónde queremos estar mañana? ¿Y qué tenemos que hacer para que mañana sea mejor que hoy? Ahora vamos a ver un escenario de punto de equilibrio. Y esta es una comparación también entre automático y blower. ¿Qué estamos viendo en este cuadro específicamente? ¿Qué tendría que suceder al utilizar alimentación automática para que nuestro dato de alimentación automática sea equiparable a un dato de alimentación tradicional con blower o alimentación al voleo? ¿Qué tendría que suceder? Que la alimentación automática tendría que tener un 10% menos de productividad, una talla de cosecha de 19% menos, una densidad menor de 19%, una sobrevivencia menos de 7% y un factor de conversión mayor de 11%. Pero la pregunta está mal enfocada, ¿no? La pregunta es, ¿qué tendría que hacer el blower para alcanzar los beneficios que nos da la tecnología de alimentación automática? El blower tendría que ser 11% más eficiente en biomasa, tendría que ser más 22% en cosecha final, en talla de cosecha final, tendría que tener un 22% más de densidad y que sobreviva, un 9% de sobrevivencia o un 10% menos de factor de conversión. No son factores conjuntos, ¿eh? Con un factor de estos que suceda ya tenemos igualdad. Obviamente esto no se repite en la producción en un sistema de cultivo, ¿no? Pero era nada más para hacer la comparación. Ahora, si nos vamos al punto de equilibrio comparado automático contra blower, tenemos que en este caso todo esto lo que estamos, conforme la biomasa va generando, son los costos que estamos teniendo. En la semana 9-10 es donde llegamos al punto de equilibrio y realmente en este caso, tanto el automático como el blower están llegando la semana 10 a ese punto de equilibrio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto estamos generando de aquí en adelante de utilidad por hectárea versus automático y versus blower, ¿no? Entonces, al final del ciclo estamos llegando, en el caso real, a 100,000 pesos por hectárea producidos contra 75,000 en la diferencia de la tecnología, ¿no? Y en el caso de expectativa, si hubiéramos cosechado una semana antes, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos tenido 120 pesos por hectárea versus 80,000 pesos por hectárea. ¿Qué pasó en este proceso? Bien, pudo haber sido algún bajón de temperatura, algo por el específico. Son factores que también tenemos que considerar e ir tomando en cuenta para no perder utilidad. O sea, estamos haciendo inversión y para tener esa inversión que se nos regrese, tenemos que ser muy específicos y mientras más puntos tengamos o más control tengamos de estos factores, vamos a poder ser más rentables. ¿Cuál es el siguiente paso en el caso de México y que ya se está dando, ¿no? Es la alimentación sónica. ¿Qué diferencia podemos encontrar de la alimentación sónica con la alimentación de timer? Ya vimos el primer caso que era la diferencia entre el timer y el blower y ahora vamos a ver la diferencia entre alimentación sónica y alimentación de timer. ¿Qué se obtuvo en el ejemplo número 1? Obtuvimos que en este caso todos los datos fueron positivos en favor del sónico.
que sería el ejemplo ideal o el punto al que tenemos que llegar. Híjole. Tenemos que en el escenario 1 tenemos 12% menos días de cultivo, pasamos de 163 a 145, densidad tenemos menos del 2% menos, 22.6 contra 22, la talla a la que se llegó de cosecha fue 2.4% más, de 31 30, pero con 145 días, menos días de cultivo. Entonces tenemos un ISP mayor, por ende, si lo vemos en productividad, ¿cuál es la diferencia? Estamos teniendo un 65% de sobrevivencia contra un 72%, 3.155 kilos por hectárea contra 3.500 y un factor de conversión de 1.91 contra 1.68. Todo esto en conjunto se resume a 399 kilogramos por hectárea más por la implementación del sónico y 102% más de utilidad. Algo que hay que tener muy claro, y lo voy a repetir en esta y en la siguiente diapositiva, es estar conscientes de que el aporte de alimento, cuando cambiamos de tecnología de blower o de boleo al timer, va a ser mayor. ¿Por qué? Porque estamos teniendo mayor capacidad de crecimiento. Si yo estoy alimentando método automático, si voy a seguir alimentando para crecer 1.3, estamos subutilizando nuestra tecnología. Entonces, si queremos mayor crecimiento, tenemos que tener mayor aporte de alimento. Y el timer contra el blower lo exige. Y el sónico contra el timer también lo exige. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Escenario número 2, un escenario no tan positivo, en el cual sí tenemos también 1% menos de días de cultivo, tenemos un 9% más de densidad, un 8% menos de talla, un 10% menos de ISP, y si nos vamos a la productividad de estos datos, estamos teniendo un 10% más de sobrevivencia. Si bien es cierto, tenemos un 10% más de siembra, muy diferente es que tengamos el 10% y muy diferente es que sobreviva, ¿no? Entonces, en este caso la tecnología nos dio también ese punto a favor. Entonces tenemos ese porcentaje más de sobrevivencia, tenemos un porcentaje menor de factor de conversión, que es un 5%, y por ende el costo del camarón final, aunque tengamos menos talla, es un 6% menos. ¿En qué se traduce? En que tenemos 433 kilogramos más por hectárea, más kilos que el ejemplo anterior, pero la rentabilidad o la utilidad en este caso fue menor. ¿Por qué? Porque no todos los factores fueron positivos, pero aún así tuvimos un 20% de utilidad más. Y en este caso también estamos tomando en cuenta el costo del hidrófono extra frente al costo del alimentador solo con timer, ¿no? De nuevo lo menciono, el aporte de alimento va a ser mayor. Si cambiamos de blower a automático con timer, el aporte de alimento va a ser mayor. Y si cambiamos de timer a sónico, el aporte también va a ser mayor. Nos lo va a exigir y para poder aprovechar esta tecnología lo tenemos que aportar. ¿Cuál es el siguiente paso? Si ya tenemos alimentación automática, si ya tenemos alimentación sónica, ¿qué es lo que tocaría hacer ahorita para seguir haciendo que nuestros ciclos sigan siendo más productivos? Y que también podemos utilizar la alimentación automática para esta fase, y esa es la utilización de las precrías. ¿Qué ventajas nos da las precrías en los ciclos de cultivo? Una de las ventajas es el aumento de talla de cosecha. ¿Por qué nos va a dar un aumento de talla de cosecha? Porque en la fase de la precría estamos haciendo que nuestra larva llegue a un gramaje de 1, 2, 3 gramos, depende de nuestro objetivo y lo que podamos hacer en un inicio. Entonces, cuando estamos en el día 0, en maternizado, que estamos en 100, 200, 300 miligramos, ahora en el día 0 vamos a estar en 1, 2, 3 gramos, que es el tiempo que le vamos a estar ganando a nuestro ciclo de cultivo. ¿Cuál es el segundo punto que nos da ventaja? Mayor robustez de camarón transferido. Camarón chico lo metemos y con densidades bajas metemos alimentación inicial, iniciadores en este caso, pero mientras el área sea más grande también va a ser menos eficiente asegurar que ese alimento iniciador esté llegando directamente a nuestras larvas, ¿no? En una precría vamos a ser más eficientes para la utilización y el aprovechamiento más que todo de estas dietas. Y si metemos alimentación automática en las precrías, si en la alimentación de engorda hemos visto una diferencia, en la alimentación de precrías también va a dar una diferencia. ¿Cuál es el único punto que tenemos que recalcar acá y que es un área de oportunidad para las empresas productoras de alimentadores automáticos? Que no tenemos un alimentador automático específicamente para la precría. Aún así, con los que tenemos actualmente se han visto aportes y beneficios y lo podemos aprovechar también. Reducción de factor de conversión es un hecho. ¿Por qué? Porque para empezar estamos aplicando los iniciadores en una zona donde se va a aprovechar más porque tenemos mayor densidad, vamos a tener mayor control, va a ser mejor aprovechado por los organismos, y en segundo porque a la hora de transferirlo a otro estanque estamos partiendo de mayor talla, también estamos reduciendo el costo mix, pero vamos a hacer que nuestros días de cultivo sean más eficientes. Y aquí tenemos varios ejemplos para respaldar este dato. Ojo, punto importante, aquí lo tengo como nota, el costo de la precría, si bien es importante y tenemos que hacerlo más rentable, en las primeras pruebas no es necesario que nos asustemos en una primera prueba,
porque el costo se ve más alto. Puede que pasemos de un costo de larva de $4 el millar a $12 el millar. ¿Qué va a ser el punto importante aquí? Que esos $12 el millar que ya pasemos a la fase de engorda tengan un potencial de crecimiento y es ahí donde se va a volver rentable esta inversión. Entonces, primer dato, tenemos las precrías hiperintensivas y estos son resultados de México. Si bien el año 2022 es un resultado de Guatemala, lo pusimos en este caso para hacer un comparativo de dónde estábamos y dónde estamos llegando ahora, ¿no? Entonces, en el primer caso de México metimos 908 organismos, en el segundo caso también, una carga inicial de 9 gramos por metro cuadrado, 48 días de cultivos y 35 días de cultivo para llegar a 3 gramos de talla y 2 gramos de talla. ¿Qué significa esto? Que este es el gramaje inicial en el que voy a empezar en la fase de engorda. Carga final que llegamos en este caso fueron 2.500 gramos por metro, 2.100 gramos por metro, 81% de sobrevivencia, 89% de sobrevivencia. Total de organismos cosechados, 3 millones, pero si lo traspolamos a una hectárea de producción de precrías hiperintensivas, son 8 millones versus 7 millones, a $9 el millar y $12 el millar, de 2 gramos y de 3 gramos. Si nosotros quisiéramos hacer un sistema mixto y nosotros quisiéramos agarrar de la precría hiperintensiva y transferir a un sistema de semi-intensivo en tierra, tendríamos la capacidad con una hectárea de precrías hiperintensivas a 15 de densidad sembrar 49 hectáreas, a 20 de densidad sembrar 36 hectáreas. Si lo hiciéramos en el segundo caso, con 2 gramos, el anterior fue con 3, tendríamos la capacidad de a 15 de densidad sembrar 54 hectáreas y a 20 de densidad 40 hectáreas. ¿Cuál va a ser el objetivo de esto? 1, reducir el costo mix de alimento en la fase de engorda. 2, aprovechar el potencial de los iniciadores en la fase de la precría. 3, reducir los días de cultivo y en el mejor de los casos aumentar los ciclos de cultivo. ¿Qué resultado tuvimos de estas transferencias de las precrías hiperintensivas a un sistema hiperintensivo? Bueno, pasamos de 92 días de cultivos a 61 días, o sea, 50 días menos de cultivo. En talla pasamos de 18 gramos en siembra maternizada a 17 en la precría, pero tenemos un 50% de días menos de cultivo. ¿Cómo se traduce este dato? Con el 10% de ISP que se obtuvo con esta transferencia a esta talla. Pasamos de 1.33 a 1.47. La sobrevivencia sí fue un 10% menos. ¿Por qué? Este punto es importante mencionarlo. Camarón más grande es más manipulación, es más estrés y es una área de oportunidad que hay que tomar, ¿no? Si vamos a meter camarón más grande, tenemos que ser más eficientes en el proceso de la transferencia porque ese estrés nos puede afectar directamente en la sobrevivencia y también nos puede afectar en el objetivo que es utilizar las precrías. 21% menos de factor de conversión porque estamos pasando de 1.8 a 1.48. 6% menos de biomasa si comparamos 34 toneladas contra 32 toneladas por hectárea, pero recordemos que fueron 92 días contra 61 días. Si lo traducimos a producción o productividad por día de cultivo, pasamos de 378 kilos a 536 kilos producidos por día por hectárea. ¿Cómo se traduce en rentabilidad? 30% contra un 50%. Entonces, 41% más de biomasa día, 20% más de rentabilidad, 31 días menos de ciclo de cultivo, lo que nos da la oportunidad de hacer más ciclos al año. Ahora, si lo vemos en precrías de tierra para transferir a estanques de tierra, tenemos estos datos también. ¿De dónde estamos partiendo? 212 organismos por metro con talla de siembra de 37 miligramos, 78 kilogramos por hectárea, 26 días de cultivo para llegar a 0.3 gramos. Hace falta recalcar en este caso que esto se hizo durante la temporada de frío. O sea, el potencial de crecimiento del organismo definitivamente va a ser menor por el caso de la tasa metabólica. Aún así, con un 0.3 de gramos de talla, se cosecharon 165 organismos que fueron un 77% de sobrevivencia. Organismos cosechados por hectárea, 1.650.000 a $22 el millar. ¿Qué podemos hacer con este millón de organismos? Podemos sembrar 11 hectáreas a 15 de densidad o 8 hectáreas a 20 de densidad. ¿Cuál es el objetivo al final? Que en la engorda otra vez vamos a reducir el costo mix, vamos a aprovechar el potencial de los iniciadores, reducir días de cultivo y en este caso también iniciar con alimentación automática antes, que nos va a dar una ventaja de factor de conversión y talla de cosecha mayor. ¿Qué significa esto? Más ciclos al año o mayor productividad por día de cultivo. ¿Tenemos resultados? Tenemos
casos comparativos. Este es el número 1, donde estamos generando una comparación entre precría y siembra directa, y lo que obtuvimos fue un 14 días menos de cultivo, un 2.17% más de gramos de talla de cosecha final, 14% más de factor de conversión, 3.24 más de sobrevivencia, factor de ISP, factor de conversión 1% menos, kilogramos por hectárea producidos 18% más, costo de producción 6% menos, a pesar de que estamos partiendo, si hacemos la comparación en siembra directa de 4 o 5 dólares el millar a 9 dólares el millar, al final fuimos más eficientes y el costo se redujo. ¿En qué se traduce? 26% más de utilidad final, y si lo comparamos en productividad diaria, fue un 36.7% más de utilidad diaria, ¿no? Que significa que productivamente por día estamos siendo mucho más productivos. Este es en caso de ciclo largo. No vamos a poder hacer más ciclos por la talla final a la que queremos llegar. En este caso todavía no, en este punto todavía no. El objetivo es llegar a eso, pero ¿qué estamos obteniendo ahorita? Mayor productividad por día de cultivo. Estamos siendo más eficientes. Si vemos un segundo caso para hacerlo también un poco más parejo, digamos, la comparación con maternidad y con precría. Este segundo caso no, la brecha tal vez va a ser un poquito menor, pero ¿qué vemos? Tenemos 12 días menos de cultivo, 11 días menos de cultivo contra la siembra directa y la maternizada. Talla tenemos 3% menos, 9% menos. Aquí no se expresó de cierta manera ese crecimiento compensatorio que queríamos llegar. ¿Por qué no se expresó? Porque tenemos un 17% más de sobrevivencia y un 8% más de sobrevivencia. Manejar la capacidad de carga es sumamente importante para que también se exprese ese potencial de crecimiento. 2% menos de factor, 16% y 6% más de biomasa, aunque no llegamos a la talla, tenemos mucha biomasa más, que nos está dando al final un 9% menos de costo de camarón, un 35% más de utilidad contra la siembra directa y un 20% contra la siembra maternizada, y en productividad por día de producción son 79% y 58%. ¿Qué quiere decir? Que de nuevo estamos siendo más productivos por cada día de cultivo que nosotros estamos teniendo proveniente de una precría. ¿Qué otras alternativas tenemos que nos provee la alimentación automática? Y es el punto al que tenemos que llegar ahora, ¿no? Estas consideraciones son para las futuras precrías que vamos a hacer. Punto número 1, ¿dónde sí vamos a utilizar alimentación automática? La vamos a utilizar donde tengamos una talla objetivo mayor a 0.25 gramos. ¿Por qué? Porque antes de eso tenemos una talla de partícula mucho menor y no se puede utilizar el alimentador automático, no es eficiente para distribuir esas tallas de alimento. Cuando los días de cultivo superen los 18 días, aquí también tenemos que utilizarla. ¿Por qué? Porque ya entramos al punto 8, que ya se puede distribuir en un alimentador de los que tenemos ahora. De igual manera, siempre el área de oportunidad es generar un tipo de alimentadores que nos ayude a que sea más eficiente la distribución de este tamaño o este tipo de partículas. Precrías menores a 1 hectárea con densidad mayor a 150 camarones por metro. Ahí es recomendable utilizar también alimentadores automáticos. ¿Por qué? Porque el costo del alimentador se va a pagar. Y en precrías mayores a 5 hectáreas con densidad menor a 150 camarones por metro. ¿Por qué aquí también es recomendable utilizar alimentación automática? ¿Y por qué si metemos mayor densidad no es recomendable? En este caso, meter mayor densidad en estanques muy grandes va a hacer que también ocupemos muchos alimentadores para poder abastecer esa demanda de alimento, pero el punto no está tanto en esa demanda de alimento, está en el riesgo que conlleva meter una densidad mayor en estanques muy grandes. El manejo de fondos, el manejo de enfermedades, el control de enfermedades se vuelve mucho más un riesgo, y sobre todo en México, que tenemos 2 factores que hacen que el vibrio y el NHPV sean 2 factores fulminantes en la producción, digámoslo de cierta manera. Ya se ha controlado mucho eso, pero los 2 factores son salinidad alta y temperatura alta. Estos 2 hacen que el riesgo de meter mucha densidad y mucho aporte al final de sólidos hagan que el riesgo a contraer una de estas 2 enfermedades sea mucho mayor. Por eso no es recomendable en estanques grandes meter una densidad mayor a 150 camarones por metro. Ahora vamos a las conclusiones. La alimentación automática es una herramienta que permite generar mayor productividad. Esa fue la primera conclusión a la que llegamos. Y lo vimos en este caso con todo el análisis de datos que se hizo en esta presentación. Considerando que la capacidad de carga que tenemos en nuestro sistema, la capacidad de carga que las turbas van a soportar, el aumento o el aporte de tecnología extra que va a hacer que nuestro alimentador pueda ser más eficiente, si se diera el caso, el aporte del sónico como nueva propuesta en México,
que ya tiene varios años trabajando y que ya se están dando los datos, que es muy eficiente, que nos va a ayudar a las personas que estamos en esa etapa de la curva de aprendizaje, sobre todo por las curvas de alimentación. Esta es una herramienta que nos puede ayudar también. Ahora, el número de alimentadores debe calcularse en función a la capacidad de carga, es otra conclusión a la que llegamos porque lo hemos visto. Generalmente se hacía un cálculo de alimentadores por hectárea para hacer unas primeras pruebas, ¿no? ¿Y qué lográbamos en ese punto? Que estuviéramos sobreutilizando o subutilizando. Bueno, sobreutilizando no, es sobrecargando o subutilizando. En ambos casos, cuando sobreutilizamos, perdemos capacidad de producción, tanto en talla como en biomasa, y arriesgamos también incluso la sobrevivencia. Y cuando estamos subutilizando, estamos invirtiendo mucho dinero en un equipo que al final del ciclo de cultivo, esa inversión nos está haciendo que nuestra utilidad disminuya y entonces ya no lo vemos atractivo. Entonces, la consideración de alimentadores por capacidad de carga, de tanto del estanque como el de la tolva, ha sido el que más nos ha dado, incluso los resultados que hemos presentado en esta presentación, valga la redundancia. Y por último, la alimentación automática en conjunto con el uso de precrías se convierte en una alternativa para incrementar la productividad diaria o el número de ciclos. Con los datos que presentamos, son las primeras pruebas, sobre todo en tierra. En hiperintensivos ya habíamos tenido pruebas y habíamos tenido buenos resultados. En tierra se están haciendo las primeras pruebas, bueno, probablemente antes ya se habían hecho. Estas son las primeras pruebas del 2024. Estos fueron los resultados que estuvieron en el 2024. Y entonces, bajo esta expectativa de los primeros resultados, con una talla de transferencia de 0.3 gramos, obtuvimos una rentabilidad mayor, obtuvimos una productividad mayor. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso a partir de acá? Buscar tallas más grandes, darle condiciones a esas precrías para que incluso en la temporada de frío no sea un problema el tener tallas tan chicas y al final tener o más ciclos de cultivos o mayor productividad. Con esto termino y muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde.